Jesús, buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días, público. ¿Qué situación, Jesús? Llegamos al séptimo mes con toda esta situación de pandemia. No se avisora una fecha exacta, pero hay que seguir aguantando, ¿no? Sí, así es, hay que seguir aguantando. Tenemos que protegernos en nuestros hogares. Definitivo, Jesús, y qué bueno que estás bien. Oye, pues la semana pasada llamó la atención, aquí hemos dicho en Cadena Sur que el Poder Judicial es poco visto, y de pronto cuando surgen notas como esta, pues llama la atención y queremos entender qué ocurre. La semana pasada se hablaba de la que Suprema Corte de Justicia ratificó lo que el Congreso de Morelos había determinado, no pagar pensión a los magistrados, y es que se hablaba de una pensión vitalicia heredable a la esposa, si no a la esposa al hijo, y además de una cantidad extraordinaria. Aquí la pregunta, Jesús, es cómo están considerados los magistrados, en qué calidad están como trabajadores y cuál era su intención con estas pensiones vitalicias. Sí, Evaristo, en relación a ese tema, es importante que la gente conozca que en el año 2015 se estableció una controversia por parte del Poder Judicial en la que reclamaban o se amparaban contra un decreto que reformaba la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. En dicho decreto se establecía que debían de otorgarse, en lugar de una pensión vitalicia, el pago de un haber de indemnización más un mes de salario por cada 2 años laborados. Entonces, ante esta situación, en el año 2015 se presentaron los amparos que ahora se resuelven en el sentido de que no es anticonstitucional el hecho de que se les pague un haber en lugar de una indemnización. Esa situación sí es relevante, sobre todo por tratándose de que las pensiones alimenticias han sido un problema no solamente para el Poder Judicial, sino para todo México, y en todas las instituciones nuestro suelo mexicano se han visto afectadas por los pagos de pensiones, sobre todo porque elevan mucho el monto del gasto público. Y esa situación en Morelos que se acaba de resolver implica que la Corte haya determinado que no es anticonstitucional el hecho de que se les pague un haber en lugar de una indemnización. Desde luego habrá magistrados que salgan afectados en ese sentido, puesto que se tiene que atender a circunstancias particulares. De manera general, no se pagará la pensión, no se pagará una indemnización, más bien se pagará una indemnización, no se pagará una pensión vitalicia para los que concluyen su periodo constitucional, pero sí existen antecedentes de algunos, sobre todo un magistrado que presentó un amparo de manera particular y se le concedió la pensión. Esto en razón de la temporalidad del hecho. Es importante saber en qué momento los magistrados van a defender su derecho. Lo que sí es cierto es que pues que la relación laboral que los une implica que deba ser respetado ese derecho y está protegido, ya sea por el haber que se les otorga o por la propia pensión que hasta este momento ha sido reformada, pero sí está garantizado ese derecho. ¿Cuánto tiempo, Jesús, tienen que trabajar para recibir este haber de retiro? ¿Y podemos saber la cantidad? Sí, el periodo constitucional que les exige la ley de 6 años, y en caso de que sean refrendados o nuevamente ratificados, pues hasta 14 años. El haber que se les puede conceder es en razón de su último salario, en razón de una indemnización de 3 meses de salario, más un mes más por cada 2 años de servicio. Es decir, si un magistrado duró 10 años en el cargo, se le pagarán y anteriormente se tenía establecido que esa pensión se les concedía una vez que dejaban el cargo, pues para toda su vida. Sin embargo, eso es lo que fue modificado. Esa reforma no es nueva, solamente que se enfrentó frente a una demanda de amparo, una controversia constitucional que terminó resolviendo que no era anticonstitucional el hecho de que se les pagara un haber y no una pensión. Como te lo comentaba, habrá magistrados que puedan salir en el poder judicial, y eso ha generado que generen su antigüedad para poder establecer la relación laboral y la pensión que ellos pudieran exigir en su momento. Por eso se habla de que pudieran ampararse más adelante.
Sin embargo, de momento, de manera general, ningún magistrado se le pagará la pensión. Leíamos en los medios impresos que hay efectivamente, como mencionas, que podrían recurrir al amparo. La primera pregunta es si esto es posible todavía. Y la segunda cosa es que entendemos, así lo decían algunos periódicos, que hay algunos magistrados que sí están recibiendo una pensión gracias a un amparo. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en este tema? Sí, efectivamente, se menciona que las personas o los magistrados que quieran enfrentar su situación a través de un amparo lo van a hacer en razón de la temporalidad en la que ellos ejercieron su cargo. No olvidemos que esta reforma al artículo 26 fue en un periodo en el que anteriormente se pagaba la pensión vitalicia, es decir, si antes ellos tenían ese derecho y después fue reprimido por la reforma a la propia ley, pues entonces en cada uno de los casos tendrán que poderse amparar para analizar si tuvieran o no el derecho por esa temporalidad. Si los magistrados al momento de ejercer su profesión o iniciar su encargo, se contemplaba en la ley que estaban decretada, anteriormente tenían ese derecho. Entonces ese punto que genera el cambio y que la Constitución establece como retroactividad, pues podría ser el motivo para que ellos analicen su derecho de manera particular. Cada magistrado en su momento podrá presentar su demanda de amparo para poder establecer si cuando él empezó a ejercer el cargo se tenía ese derecho que se debe respetar y que al momento de ser cambiado, pues tendríamos que hablar de los beneficios que tendría de la ley en el momento que él inició su cargo. Esa es la causa por la que unos magistrados han percibido la pensión sobre la reforma de la ley, pero es entendible que una vez que la reforma queda firme, los magistrados que no tuvieron ese privilegio de haber iniciado en un periodo en el que la ley les protegiera, van a tener que enfrentar el haber en lugar de una pensión. Esa es la particularidad en la que se deriva lo que se menciona de que algunos se podrán amparar. Se menciona que algunos se podrán amparar en un futuro porque tendrá que ser al momento de que ellos pues reclamen el derecho sobre la pensión y la ley que les protegía en el momento de que asumieron el cargo. Después, los que no hayan sido en ese sentido, pues obviamente van a tener que acatar completamente la disposición de la Corte. Otro dato importante, pues es el que algunos de los magistrados tienen carrera judicial y esa carrera judicial también les da un derecho sobre una relación laboral que pudiera ser otorgándole la pensión, pero atendiendo a que ocuparon cargos de juzgadores o de secretarios o de otro tipo de función en el Poder Judicial y no de magistrados, ya que esta reforma es exclusiva para los magistrados. Correcto. Y otra cosa más, ¿cuántos magistrados tenemos en el tribunal? Y esta disposición de la no pensión, ¿alcanza solamente a ellos o a todos los trabajadores del Poder Judicial? Electos por el Congreso y tener una representación distinta a los demás trabajadores, pues estos no están sujetos a las normas que los demás trabajadores desarrollan, sobre todo por el tipo de encargo que ellos contemplan, que pudiera considerarse de los cargos privilegiados de confianza. Los demás trabajadores tendrán el derecho de las prestaciones laborales que marca la propia Constitución y no se ven afectados. Solamente los magistrados son los únicos afectados en este sentido. Como lo había comentado, podemos distinguir entre los magistrados que tienen carrera judicial, los magistrados que no han desempeñado ningún cargo en el Poder Judicial, y en el momento en el que ellos pudieran retirarse del encargo, ya sea de manera voluntaria o porque lo cumplan, pues tendrán ellos el derecho de poder dirimir sus circunstancias de manera particular. Pero esto solamente para los que han vivido este periodo de reforma. Los que lleguen a ocupar el cargo o hayan ocupado el cargo una vez posterior a la reforma o a ese decreto, no van a tener ese privilegio de poderse amparar. Ellos tendrán que acatar las disposiciones que se les aplicaron y que tendrán que ser las reglas actuales en relación a lo que ha quedado firme por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Correcto, los magistrados tienen que vigilar que se cumpla la ley, que el espíritu, que la ley sea
bien aplicada. ¿Tú qué opinas de toda esta situación que se vivió ya desde, como dices, desde hace más de 10 años, que hoy se resuelve? En tu opinión, ¿cómo ves esto? ¿Era lo adecuado, era lo correcto? ¿Sirve a la sociedad? ¿Cómo evalúas esta determinación de la Corte? Sí es útil para la sociedad, sobre todo por las cuestiones económicas, tratándose de que el Poder Judicial tiene conflictos actualmente por los pensionados o los trabajadores pensionados a los que no se les ha cubierto ese derecho o se les está incumpliendo con los pagos. Entonces se entiende que los magistrados, pues al tener un beneficio de esa naturaleza, pues están viendo, aventajando al personal o a los demás empleados, ¿no? Finalmente va a haber un ahorro dentro del presupuesto del Poder Judicial, tratándose de que el dinero que se destina a los pagos de pensiones de los magistrados, pues se va a ver reducido con esta disposición legal, con esta determinación que estableció la Corte. Esperemos pues que el personal, que los demás trabajadores pues también se beneficien con el cumplimiento de sus pagos. Los magistrados como tal pues son de los cargos de alto nivel que no tienen un ingreso bajo, tiene un ingreso elevado. Esto implica pues que puedan tener ellos pues una administración más sana que los empleados del Poder Judicial y pues de luego beneficia a los empleados del Poder Judicial. Esperemos que los recursos que se destinaban al pago de las pensiones de los magistrados pues sean utilizados para cumplir con las obligaciones que tienen con los trabajadores del Poder Judicial del Estado. Muy bien, y es que escuchábamos, tú confírmame Jesús, que pretendían pensiones de más de 100,000 pesos mensuales, ¿no? Sí, por ahí existe un tabulador en el que se establece quiénes son los mejores pagados del Poder Judicial, sobre todo los que están en retiro, y sí hay elevados pues salarios que implementan en suma pues una cantidad que puede ser considerable usándola hacia los demás empleados del Poder Judicial. Sí, efectivamente hay una cantidad que se destina al pago de los magistrados que es muy elevada. Desde luego, pues todo funcionario pues, debe buscar, toda persona debe buscar un mayor beneficio. Sin embargo, también debemos de ver pues la colectividad. En beneficio de uno a veces se perjudican más, ¿no? Entonces, esa reforma celebrada en el 2015 parece ser que fue atinada en el sentido, sí ha habido resistencia por parte de los magistrados y en algún momento pues se les tendrá que valorar su derecho de manera particular, pero no es por eso que deba de ser desatendido a los demás empleados del Poder Judicial. Los empleados del Poder Judicial también han destinado su Muy tiempo bien, pues muchas y gracias esfuerzo, Jesús ¿no? por la ilustración, que tengas buen día. Buen día, Evaristo, buen día.